ciclo de conferencias, acordamos que hoy día, en reconocimiento de esa importante conmemoración, la vamos a dedicar a temas ambientales. Y en particular vamos a conversar de la calidad del aire. Están muchos estudiantes que han pasado por las aulas en esta materia, pero es importante recalcar que, aunque los desafíos ambientales son múltiples, el tema de la contaminación del aire tiene una particular relevancia. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 7 millones de personas se mueren al año por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire. Y aunque no hay estadísticas locales, yo a mis estudiantes les hago hacer una estimación sobre la base de modelos globales. Señalan que entre 4.000 y 5.000 personas al año mueren en el Ecuador por insuficiencias cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Todo este abanico de enfermedades agravadas por la contaminación. Ayer la Secretaría de Ambiente nos presentaba un dato de que en Quito más o menos entre 700 y 800 personas se estima que son las víctimas de la contaminación. Entonces, cuando conmemoramos el Día del Ambiente, me parece que hay que poner en el tapete de la discusión lo que implica la contaminación del aire respecto al conjunto de circunstancias a las que estamos expuestos quienes vivimos en ciudades comunes. Así que, aprovechando este área temática y agradeciendo ahora mismo la presencia de los colegas o las colegas que vienen de la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito, hemos programado esta conferencia que habla sobre la modelación numérica de la calidad del aire como apoyo para la gestión ambiental pública. ¿Sí? Y tenemos la gratísima posibilidad de contar para esta conferencia con Silván Mayer, que junto con Román Tenet son investigadores del Laboratorio de Meteorología Dinámica de la Universidad Politécnica de París, que trabajan en el equipo de desarrollo de un modelo matemático que se llama Chimere y del que seguramente nos va a conversar Silván cuál es sus lógicas y sobre todo cómo se utiliza en esta perspectiva de nutrir de información a la gestión de la calidad del aire, la gestión pública y la responsabilidad del Estado que tiene de garantizar un aire que no nos enferme, que es un derecho básico y que en este 5 de junio vale la pena. Así que Silván trabaja desde hace más de 15 años en el desarrollo de este modelo junto con Román. Ellos están aquí porque están asesorando un esfuerzo compartido que estamos realizando entre la Secretaría de Ambiente y la Escuela Politécnica Nacional por desarrollar un inventario de emisiones a la atmósfera actualizado para la ciudad de Quito y también para el desarrollo de un modelo matemático que contribuye en la dirección que nos va a comentar. Así que le agradecemos muchísimo su presencia. Román tiene además una particular cariño por el Ecuador. Ayer encontré que estaba comprando una camiseta de la Liga, lo cual para un hincha del Paris Saint-Germain, que uno pensaría que no es hincha de la Liga, vean ustedes, esas cosas que enaltecen, digamos, la figura académica de Román. Así que estamos muy contentos con eso y estamos contentos de que ustedes tengan la posibilidad de conversar sobre estos temas que más allá de la responsabilidad académica y la formación es efectivamente un serio desafío que tenemos todos quienes vivimos aquí. Así es que muchísimas gracias y los dejo. Muchas gracias, Carlos, y primero reiterar que me llamo Silván, agradecer la invitación que me han extendido desde la Escuela Politécnica Nacional en el marco de este proyecto que está en conjunto con la Secretaría de Ambiente del municipio para ver qué colaboraciones se pueden establecer para ir hacia hacia una mejora últimamente de la calidad del aire aquí en Quito. Entonces, hoy y también le agradezco pues a todas las instituciones. Yo trabajo aquí en la Escuela Politécnica,
y me paga la École des Ponts et Chaussées, y el CNRS también nos alberga el laboratorio y da fondos también que permitieron en parte este viaje, porque antes estaba en Santiago de Chile. Entonces todas las instituciones francesas también nos ayudan mucho para montar ese tipo de proyectos, y la Escuela Politécnica Nacional, que nos invitó aquí y se lo agradecemos mucho. Entonces, hoy le voy a hablar de modelación numérica de la calidad del aire, que es lo que yo estoy haciendo con Román y con el grupo que tenemos allá, y con un enfoque a cómo se puede utilizar esa herramienta, entre otras, como apoyo para la gestión ambiental pública. Entonces, un modelo numérico de la calidad del aire es algo que va a intentar representar de manera numérica un espacio físico y acercarse de la realidad compleja que existe en este espacio físico. Entonces es la ciudad de Santiago de Chile con su entorno de lomas, de cerros, de montañas, y cómo se podría intentar incluir un entorno así en un modelo tridimensional en el que vamos a representar la calidad del aire. Entonces, primero voy a dar una breve historia de la calidad del aire, de dónde viene este problema, dónde apareció, cuáles son los momentos históricos importantes, los eventos que marcaron la historia de ese tema científico y de salud pública. Segundo, también brevemente voy a ver qué métodos se pueden utilizar para controlar la calidad del aire. Ahí voy a hablar en particular de las normas que se pueden imponer y de las redes de monitoreo que se pueden establecer para verificar que las normas se respeten. Y finalmente voy a llegar a la parte 3, que va a estar más el corazón de lo que quiero decir, es cómo vamos a utilizar la modelación como herramienta en apoyo a la decisión pública. Entonces, junto con las normas, junto con las redes de monitoreo, cómo ese puede ser una herramienta más para ayudar a las autoridades públicas a gestionar la calidad del aire de la mejor manera. Entonces, hay cosas que pueden remontar hasta la antigüedad. Los romanos, los griegos, se encuentran en libros escritos que había preocupaciones sobre los humos, los olores, etc. Pero eso nos llevaría demasiado lejos. Voy a quedarme con la época moderna. Y eso empieza más o menos como la ciencia moderna en el siglo XVII, XVIII, se empieza a tener una aproximación moderna y exacta a esos problemas de calidad del aire. Ese manuscrito se considera como el primer manuscrito que presentó de una manera moderna ese tema de la calidad del aire. Eso es un doctor que le escribe un manuscrito a la intención del rey de Inglaterra y presenta cosas sobre la presencia de humos en Londres, y presenta una aproximación correcta sobre las causas y las consecuencias de eso. Las causas lo atribuye correctamente a las quemas de carbón en la ciudad. Las consecuencias dice que van a ser de falta de radiación solar, falta de luz y consecuencias sobre la salud. Y también propone soluciones que incluye relocar algunas instalaciones industriales que queman mucho carbón más lejos de la ciudad. Y también asocia la contaminación con nubes de azufre, que es bastante correcto para la época porque la quema de carbón emite mucho azufre, y entonces en ese tiempo que se quemaba además carbón de baja calidad, pues el azufre era de verdad un problema. Entonces, aunque sea en el siglo XVII, sin todos los medios modernos que tenemos, sí se logró analizar de manera bastante correcta las cosas y hasta proponer soluciones. También 6 años después, el mismo autor describe los efectos de la corrosión ácida sobre los edificios de piedra. Y ese es el asunto que se conocería mucho tiempo después como las lluvias ácidas, que se van a analizar químicamente y también son consecuencia de la presencia de azufre. En Francia, en el siglo
18, también un médico, describe los problemas de salud que se deben a la calidad del aire en París. Entonces eso le dejé en francés porque es un francés, es bonito la manera que lo escribe, pero le voy a explicar qué dice en español. Dice que París tiene una atmósfera particular en todos los tiempos, excepto cuando hay mucho viento. Entonces es correcto, porque el viento le lleva la contaminación afuera de la ciudad. Esta atmósfera está muy pesada por la cantidad de corpúsculos, o sea, le diríamos ahora partículas, pequeños cuerpos. Entonces él analizó correctamente que no se trata de gases, sino de partículas, y son esos que van a afectar más a la salud y a la visibilidad. Entonces dice que las neblinas que se sienten en París en el otoño e invierno, que tienen mal olor y que duelen los ojos, la garganta, excitan la tos y dan fluxiones. O sea, fluxiones son como paros cardiorrespiratorios, así es una palabra antigua. Entonces él también analizó correctamente qué hay en el aire, partículas y las consecuencias de salud. Después, en el siglo XIX, llega más con la química moderna, se identifica qué es el ozono y las lluvias ácidas se atribuye más precisamente a la oxidación del dióxido de azufre para hacerse en ácido sulfúrico que genera lluvias ácidas. Entonces, para ese tiempo, las bases científicas principales ya estaban puestas para los temas de calidad del aire, pero todavía no había decisiones políticas de tratar este problema. Y esas decisiones políticas, desgraciadamente, vinieron después de accidentes catastróficos de calidad del aire que sucedieron en Europa, en Estados Unidos, posiblemente en otras partes del mundo. Ese es el primer ejemplo histórico famoso, por lo menos, en diciembre de 1930, en el Valle de la Meuse, en Bélgica. Es un valle con un río y bastante cerrado el valle así, con industrias abajo, siderúrgicas, todas esas cosas de industria pesada antigua. Y en un momento con una atmósfera muy estable que se puso el aire, se quedó así estancado en este valle con las emisiones de las quemas de carbón, de todas las industrias, y eso generó miles de personas enfermas y unas 60 víctimas con afecciones cardíacas y respiratorias. Y se hizo en uno de los pueblitos afectados un monumento, porque muchas veces tenemos estadísticas, como dijo Carlos, para ver quién puede haber sido víctima de la mala calidad del aire, pero se sabe que puede ser 800 personas al año para una ciudad así, pero pocas veces se puede atribuir directamente el fallecimiento de una persona a un evento de calidad del aire, pero en eventos extremos así sí se puede. Entonces han decidido hacer en ese pueblo un monumento para esa persona. Una chica que tenía 20 años, regresaba de una fiesta, era como una niña y se subía a su casa, pues y no pudo subirse a su casa, entonces la memoria de los 60 muertos jóvenes y más ancianos que fueron víctimas del accidente atmosférico de diciembre de 1930. Y dicen que cada empresa humana e industrial hay que perfeccionarla. Y es verdad, se puede seguir con industrias, pero mejorando las cosas, reducir el impacto. Otro evento sucedió un poco después en los Estados Unidos, en Donora, Pensilvania, que generó unos 18 víctimas fatales y miles de afectados. Y eso, como vamos a ver un poco después, fue el punto de partida de los esfuerzos de regulación ambientales del aire en los Estados Unidos. Y por eso en esa ciudad ahora hay un museo para acordarse de ese evento de smog, de neblina, de contaminación, y dice que el aire limpio empezó aquí, porque como lo vamos a ver, hubo después un Clean Air Act en Estados Unidos, que pues fue la primera decisión y el marco de todas las decisiones después para mejorar la calidad del aire en este país. Y el evento más histórico, más famoso y el peor hasta hoy fue el Great London Smog en Londres, que empezó en diciembre de 1952
con una combinación de factores que las industrias estaban cerca del centro, la gente también se calentaba con carbón en sus casas, que contamina mucho, y pues un tiempo así anticiclónico, un aire muy estancado en la ciudad, sin viento, etc. Y ahí fue un evento totalmente catastrófico. Aquí se hizo un reporte como 1 o 2 años después, rápidamente se analizó todo eso. Aquí tienen esa línea de abajo, es la cantidad de la mortalidad por semana en Londres en el invierno anterior, que no se dio ese smog así. Entonces había más o menos entre 1.500 y 2.000 muertos, un poquito más, a la semana. Y para el invierno del 52 al 53, pues hubo picos de hasta 5.000 muertos a la semana, y durante todo el invierno duró así de 3.000 muertos a la semana por encima. Entonces, solo haciendo como una integral entre estas dos curvas, pues se evalúa directamente que a causa de ese evento hubo como más de 10.000 víctimas, unas 4.000 por las consecuencias agudas, o sea, crisis respiratorias así, y más con consecuencias crónicas que demoraron más tiempo para declararse, pero se ve que este siguió teniendo efecto hasta después de terminarse el smog mismo. Entonces, cuando hay un evento así, pues las autoridades políticas de los países afectados se dan cuenta que tienen que hacer algo. Entonces, a partir de eso se empezó a generar legislaciones y a gestionar la calidad del aire como un problema de salud pública importante en esos países. Y en otros países, pues eso pasó, pero después, por ejemplo, en China se llegó a situaciones catastróficas de contaminación en los años 2000 hasta 2010, y de ahí las autoridades chinas empezaron de manera también autoritaria a tomar medidas como alejar las fábricas de los centros, así justo lo que proponía ese inglés en el siglo XVII, se hizo también en China en el siglo XXI. Y entonces se ve que en unos 10 años se logró unas mejoras importantes de la calidad del aire, con decisiones políticas, con voluntad política y capacidad de aplicar las decisiones. Y otros países todavía están en una fase más anterior. Por ejemplo, en India, cada año en la ciudad de Nueva Delhi, en el mes de noviembre, hay situaciones catastróficas de calidad del aire. Lo siento, no es por calidad del aire, eso solo es un virus. Entonces ahí también es una combinación de situación meteorológica estable, de factores económicos, porque es la temporada en que los agricultores de la zona queman las pajas y todo lo que queda en los campos, entonces eso genera bastante humo. Y cultural, porque hay una fiesta de Diwali, creo, fiesta del Día de los Fuegos, que tiran fuegos artificiales, y también en el mes de noviembre. Y pues si asistieron a fuegos artificiales, se habrán dado cuenta que eso genera una contaminación terrible. Se ve como una neblina también de partículas. Entonces, el conjunto de eso llega cada año a concentraciones de 900 microgramos por metro cúbico de partículas finas, que son casi letales. No vi las evaluaciones del impacto de eso en términos de salud pública, pero seguramente las cifras, si se conocieran, serían terribles. Entonces, a partir de eso podemos ver qué tipo de medidas se pueden se pueden decidir para mejorar y controlar la calidad del aire. Empiezo con el caso de la Unión Europea, que es donde yo vengo. Las normas de calidad del aire se empezaron a poner en el año 1980. Las normas europeas. Había antes normas nacionales en cada país. En el Reino Unido, Francia, sí tenían sus propias normas, pero voy a empezar ahí en el 1980, y se hacen las primeras normas a nivel europeo para las partículas PM10. Y luego, a medida que la ciencia, las investigaciones de epidemiología, de salud, van identificando los nuevos problemas, pues se van
creando normas para los compuestos que se identificaron como los más problemáticos. Por ejemplo, en 1982 se pone una norma para el plomo atmosférico, 85 para los óxidos de nitrógeno, 92 para el ozono. 1996 hay una directiva general con muchos contaminantes y también se va hacia el tratamiento de las partículas finas y finalmente una nueva directiva en 2008, que es el marco vigente hasta hoy en la Unión Europea. Se ve que para algunos problemas, por ejemplo, el plomo, pues hubo una solución, porque el plomo era presente en los combustibles para los vehículos y fue suficiente identificar que eso es un problema y poner normas para que se encuentre una alternativa tecnológica que ya no se va a necesitar plomo para los combustibles. Entonces, pocos años después se prohibió el plomo en los combustibles y entonces eso ya no es un problema. La norma sigue, pero ya no hay problema. Los otros compuestos, pues NO2, ozono y todo, siguen muy vigentes las normas y mucho esfuerzo sigue para hacerle controlar. Entonces ahí es muy pequeño, pero solo le quiero indicar una cosa, que hay dos tipos de normas ambientales, las que apuntan a reducir el efecto crónico de la contaminación. Entonces va a ser normas sobre el promedio anual para una variable, por ejemplo, para el PM2.5, la norma para el promedio anual es de 25 microgramos por metro cúbico en promedio. Eso es bastante más alto que la meta de la OMS. Y eso se debe a que la OMS pone sus objetivos con consideraciones de salud pública y punto. ¿Qué es deseable para la salud pública? Es tener un valor muy bajo, como 5 microgramos por metro cúbico. Pero el deber de las instituciones públicas es ver cuál va a ser el balance entre la salud pública y las consideraciones económicas, la vida social, etc. Entonces consideraron en la Unión Europea que este balance es de 25 y creo con otro objetivo que se tiene que alcanzar más luego. Y de ahí hay una norma también para el impacto agudo, para evitar la crisis de asma y todo, y la concentración que no se debe pasar es 350 microgramos por metro cúbico, no se debe pasar o un máximo de 24 horas al año en una localización. Entonces, esas son las reglas y los objetivos. Se hace lo mismo en Estados Unidos, con normas similares, entonces no le voy a explicar, solo vamos a ver las fechas. Ahí fue el GINERAT en 1963. Como vimos antes, el evento que fue la causa indirecta de eso fue el smog de Donovan en 1948, entonces hubo como 15 años de larga discusión política, de buscar acuerdos, etcétera, para llegar a ese marco legal que sigue siendo el contexto de la protección del aire en Estados Unidos. Y los compuestos que son la meta son similares a lo que se hace en Unión Europea y las cifras, si se ve en detalle, es más o menos similar también. De ahí la mayoría de los países del mundo tienen sus propias normas y reglamentos, que muchos de ellos son parecidos y también dependen de las condiciones concretas del país, de qué tanto se puede exigir conciliando con la vida económica del país. Para verificar las normas, porque es muy útil poner normas, pero si no se verifica no es útil. Si se pone limitación de velocidad en las carreteras, pero si no hay radares para verificar, pues no sirve. Nadie va a respetar. Entonces, para la contaminación atmosférica, el equivalente de los radares es una red de monitoreo que se pone y permite verificar con una representatividad suficiente en qué partes se obedece las normas y en qué partes, pues no. Pero eso es el aspecto legal, pero una red de monitoreo permite hacer muchas más cosas aparte del aspecto legal. Este caso, por ejemplo,
es un análisis basado en un modelo numérico y en las estaciones de la red europea Airbase sobre las cantidades máximas de ozono en una métrica que mide el impacto que puede tener sobre las plantas, ecosistemas naturales y la productividad de los campos, de los cultivos. Entonces ese pues permite evaluar el impacto de la calidad del aire ahí en la vegetación y veremos después también en la salud y en otras cosas. Y aparte de eso, pues permite verificar que las normas se respetan y poner multas en el caso en que no se respetan. Entonces, en Europa, la Unión Europea pone las normas y los Estados miembros son responsables de cumplir. Y si no se cumple, la Unión Europea tiene la capacidad legal de multar a los estados. Y en Estados Unidos, que es un estado federal, es un poco similar. El estado federal pone las normas y los estados individuales son responsables de cumplir las normas. Entonces es un poco similar el sistema y, por ejemplo, estamos viendo que España no logra respetar las normas, Francia no logra respetar las normas, hay demasiadas partículas finas en la zona de París comparado con lo que dice la norma, etc. Entonces todo eso se resuelve como un asunto legal después. Aparte de esa red europea, la mayoría de las ciudades o regiones también cuentan con redes de monitoreo propias para pues también ocuparse de la calidad del aire, ser capaces de diseñar políticas para eso y de ver el impacto de las políticas que diseñan. Esa es, por ejemplo, la red de monitoreo de Airparif, que es la institución que hace eso para la zona metropolitana de París. Pero hay redes similares en la mayoría de las ciudades y regiones. Otra aplicación de una red de monitoreo así, si se mantiene a largo plazo, pues es ver las evoluciones largas, cómo va la cosa sobre la calidad del aire. Por ejemplo, permite ver cuáles problemas están solucionándose. El dióxido de azufre en la mayoría de Europa ya no es problema, porque eran emisiones industriales de carbón, de combustibles pesados, etcétera, que ese tipo de industrias muchas se delocalizaron o cambiaron de tipo de combustibles. También las partículas PM10, se ve que estamos lejos de solucionar el problema, pero se está bajando de manera general. Y otras cosas, los picos de ozono, por ejemplo, pues se ve que se logró tal vez algo de disminución, pero es mucho más difícil de controlar todavía. Y también si se ve otros contaminantes, NO2, también es difícil. Entonces, esta red de monitoreo permite cada año sacar un informe oficial de la EEA, de la Agencia Europea del Ambiente, que da como un estado a nivel de la Unión Europea de la calidad del aire basado en datos concretos de campo. También eso es, ¿qué pasó con este slide? Oh, no, pasó mal este slide. Bueno, tengo que mover más las manos entonces. Pero falta la referencia también entonces. Bueno, ese es un estudio que se hizo a base de la red de monitoreo aquí de Quito. Y se estudió el impacto en hospitalizaciones creo que has descargado una versión antigua, tal vez. Y aquí sería de descargar de nuevo porque va a haber muchas otras cosas, porque ese es un cambio que hice hace. ¿Tienen preguntas o comentarios hasta eso? Sí. Quizás realicen estudios de partículas ultrafinas. ¿Tienen algo de legislación al respecto? Las partículas ultrafinas es un nuevo sujeto de preocupación que creo que se está empezando a monitorear en estaciones y considerar si va a ser algo que necesita una norma más. Por el momento hay el PM10, el PM2.5 y están considerando si se van a poner también el PM1 en la norma. Es partículas con un diámetro menor a un microgramo, a un micrómetro.
Entonces no está en las normas todavía, pero se está evaluando. Está en la fase como más preliminar. Sí, esta es la buena versión. Ahí vamos mejor. Gracias. Ya. Entonces, ese viene de un estudio que se publicó, no puse la fecha, en 23, 4, y que estudia el impacto de la contaminación en Quito, basada en los datos de la red de monitoreo REMAC. Y una de las conclusiones de este estudio es que los episodios de contaminación con dióxido de nitrógeno generan exceso de hospitalizaciones en menores de 17 años. Eso es lo que vemos aquí. Los cuadrados grandes, pues significan que hay una significación estadística robusta de eso. Entonces se ve que entre 0 a 3 días después de un pico de ozono pues, se han incrementado de un 10-15% las hospitalizaciones de menores de edad. Para otros contaminantes, otras categorías de población, se ve que tal vez hay un efecto, pero no pasa el umbral de significatividad. Pero eso entonces permite, teniendo datos en tiempo real y comparando con datos en tiempo real de hospitalizaciones, etcétera, tener una prueba del impacto sanitario de tal o cual contaminante en una ciudad como Quito. Entonces eso permite evaluar un impacto de salud pública, un impacto económico, un costo para las arcas públicas y todo entonces permite decir de manera objetiva qué serían la ganancia si se mejora la calidad del aire. Esa es otra aplicación de las redes de monitoreo. Y ahora para otra herramienta que se puede movilizar para facilitar la gestión ambiental pública son los modelos. Entonces voy a entrar a eso ahora. Y primero vamos a preguntarnos qué es un modelo. Entonces ahora vamos a hablar de un modelo numérico y es una herramienta para producir una representación simplificada y aproximada de un sistema físico, porque usualmente no vamos a ser capaces de simular todo lo que pasa. Nunca vamos a ser capaces. Para el caso de calidad del aire y composición atmosférica, se llaman Chemistry Transport Model, modelos de química y transporte, y voy a usar las iniciales CTM. Entonces los modelos tienen que representar no la realidad, sino lo que sabemos de la realidad. Entonces vamos a ver unos de los ingredientes que le podemos poner en esos modelos para lograr aplicaciones como una previsión. Entonces, para entender la composición atmosférica, tenemos que entender primero la circulación atmosférica, pero eso se puede separar. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero todo eso depende mucho de los vientos, la circulación de gran escala, de pequeña escala, a escala continental, a escala de la ciudad, todo eso, pero eso no le voy a considerar ahora porque es un campo un poco distinto. De ahí vamos a tener que incluir muchas reacciones químicas, especies que tienen tiempos de vida muy distintos. Eso es lo que vemos aquí. Hay algunas especies fundamentales para la química atmosférica que van a tener un tiempo de vida de 1 segundo, otros que van a tener un tiempo de vida de 10 años, y todo eso se debe incluir en el modelo para que tenga sentido lo que sale del modelo. También tenemos que incluir procesos físicos y químicos de los aerosoles, o sea, las partículas. Y como vamos a ver, las partículas tienen una diversidad muy grande y es un mundo muy complicado. También tenemos que conocer las emisiones biogénicas, cómo funcionan las plantas que emiten, las emisiones de polvo mineral, de sal, todo lo que genera el viento sobre las superficies, las emisiones antropogénicas, entonces qué emite la ciudad, qué emiten los vehículos, qué emiten las plantas, y los procesos de deposición. Entonces son muchos ingredientes muy distintos que se necesitan conocer para modelar correctamente la calidad del aire. La química, por ejemplo, se evalúa que en un sistema completo de la química atmosférica habría varias billones de especies y de reacciones. Eso nadie va a ser capaz de resolverlo. Entonces los químicos desarrollaron métodos para reducir eso a unas docenas de especies, unos centenares de reacciones,
pero conservando las propiedades esenciales del sistema químico. Entonces, un sistema así, con algunas docenas de especies, se va a poder incluir en un CTM para representar la calidad del aire. Otro tema complicado son las partículas. Entonces, podríamos imaginarlas como pequeñas bolitas en el aire, pero esta imagen es falsa, porque son cosas que tienen todo tipo de tamaño, todo tipo de forma, y son mezclas de distintas cosas. En una misma partícula se puede ver black carbon, entonces que viene del humo negro emitido por la combustión. Se puede ver partículas minerales, se puede ver sulfato que se condensó encima de todo eso. Entonces, cada partícula es un objeto complicado. Y obviamente son billones y más que billones de eso en cada metro cúbico. Entonces, eso se va a tener que simplificar muchísimo. Se va a considerar el tamaño, la densidad, y más allá, pues es difícil. Y después tenemos que discretizar el espacio. Entonces vamos a cortar el espacio en pequeñas mallas, y adentro de esta malla, pues vamos a considerar que todo es un promedio. Entonces, todo lo que pasa a una escala inferior a la malla, pues el modelo no va a ser capaz de verlo, porque no podemos ser capaces de simular todo un espacio con una malla de 1 milímetro cúbico. Entonces, necesariamente vamos a perder información en las escalas más bajas. Eso lo tenemos que cortar en la dirección horizontal, también en la dirección vertical, entonces en capas y a la final en cubitos, y construyendo las capas verticales según la preocupación que tenemos, porque nos interesa saber las concentraciones de contaminantes cerca del suelo. Entonces tenemos que refinar la resolución cerca del suelo, y ahí lo que está mucho más alto en la atmósfera podemos relajar la resolución un poquito. Como hemos visto, el modelo va a ser ciego para todo lo que pasa dentro de una malla, solo va a considerar como un promedio. Entonces tenemos que resolver el problema de las escalas, porque para saber qué es la calidad del aire en una ciudad, se debe saber qué es lo que viene de cerca, las emisiones locales, carros así, y también qué es lo que viene de lejos. Por ejemplo, si hay fuegos en la Amazonía, pues puede haber un efecto en Quito. Si se emite polvo mineral en África del Norte, puede tener un efecto en París. Entonces se necesita incluir procesos que tienen una escala de miles de kilómetros y procesos que tienen una escala mucho más fina, la de la ciudad. Entonces, una de las técnicas para hacer eso es hacer dominios anidados. Entonces, un primer dominio de escala continental que va a incluir todas las fuentes lejanas, y luego hacer un zoom con 2 o 3 dominios hasta las zonas urbanas que interesan. Ese es un paper que hizo eso para la zona costeña de Marruecos. Entonces, típicamente con un modelo como Chimer, para un dominio continental, la resolución puede ser 50 kilómetros o hasta 20, y para un dominio urbano podemos bajar hasta 1 kilómetro de resolución. Y 1 kilómetro de resolución está bien, pero si se ve un mapa de una ciudad, se ve que dentro de un cuadrado de 1 kilómetro puede haber muchas cosas distintas. Un parque, una autopista, zonas residenciales, tal vez una fábrica. Entonces se nota que hasta con una resolución que nosotros consideramos como fina, pues pasa mucho adentro de la malla. Entonces tal vez se necesitan otro tipo de modelos que pueden ser gaussianos, como nos indicó el otro día. Modelos de calle, así hay muchos tipos de modelos que pueden complementar los modelos de química y transporte para la escala más baja, más fina. De ahí, una información fundamental y difícil de obtener es las emisiones antropogénicas, porque ahí ya no estamos hablando de datos físicos, sino de datos que son más económicos o administrativos. Por ejemplo, cuánta gasolina se quema, dónde están las fábricas, etc. Ahí es un ejemplo de cómo se generó un inventario nacional para Argentina, con datos como del tipo de ubicación y poder de las plantas térmicas, de las fábricas, ventas de gasolina por provincia, ubicación de los puntos de recarga de gasolina, donde recargan las gasolineras, etc.
Y entonces, eso es para un tipo de actividad, pero también se necesita hacer un trabajo equivalente para las emisiones agrícolas, para las emisiones de las obras públicas, evaluar qué van a ser las emisiones para la calefacción, que en Argentina sí existe un invierno, entonces va a haber una temporada de calefacción, de saber qué porcentaje de la gente se calienta con gas, con petróleo, con quemando palos, se me fue, leña. Y así, entonces se necesita una cantidad de información increíble que a veces las administraciones o instituciones públicas sí la van a tener y van a tener la capacidad de utilizarla, espacializarla, etc. Y a veces no. Entonces a veces se va a tener que poner un poco de cosas que se adivinan o se evalúan de manera muy básica comparando con otros países o cosas así. Entonces generar el juego de emisiones es un trabajo grande, importante y que necesita colaboración entre académicos, administraciones, porque no es una cuestión física, es una cuestión física y administrativa al mismo tiempo y económica. Y de ahí se produce pues así, inventarios, en este caso un inventario suramericano, pero cada inventario va a tener sus características y solo va a reflejar la información que se puso. Por ejemplo, este es de un inventario global que le han mejorado con datos locales para Argentina y Chile. Entonces, aunque tiene datos para el Ecuador, no se puede contar con eso porque no fue verificado con datos locales y concretos del Ecuador. Se puede ver qué tal da, pero no se puede confiar como tal. De ahí voy a ir rápidamente, más específicamente al modelo CHIMER que estamos desarrollando y utilizando en mi laboratorio. No voy a entrar a detalle. El desarrollo del modelo empezó en 1997. Estaba un modelo específico para la zona de París, ahí con las zonas administrativas que están alrededor de París, y se generalizó progresivamente para ser utilizado en otras partes del mundo y también poder incluir todos los tipos de emisiones, fuegos de biomasa, polvo mineral, como en esta imagen, etc. Entonces es un desarrollo que se hizo a lo largo de los años y mejorando la parte técnica informática, incluyendo más procesos, etc. Entonces desarrollar un modelo así, existe este esfuerzo en muchos países y se hace con un grupo de desarrollo de varias personas. Ese es nuestro grupo. Y también pues ahí comunicamos con los usuarios, hay usuarios en muchos países, de muchas instituciones, intentamos comunicar de la mejor manera con los usuarios a través de listas mail y otras herramientas, y cada año en París proponemos una formación también para los usuarios. Ahora voy a entrar al tema más concreto de las aplicaciones de los modelos numéricos. Por el momento vimos a qué se parece un modelo, qué tiene que incluir. Ahora vamos a ver cómo puede ser útil para la gestión ambiental. Entonces el uso más fundamental seguramente para la gestión ambiental es la capacidad de usar esos modelos para hacer previsión operacional. Ese es el sistema europeo de previsión operacional. Entonces en un dominio que cubre toda la Unión Europea, se generan datos para el día actual y los días siguientes para todos los países. Entonces, como vemos, aquí estos datos no van a ser suficientes para tomar una decisión, porque, por ejemplo, no aparece ninguna contaminación en París, que está aquí, pero no significa que no hay contaminación, significa que la escala no es adecuada. París está muy pequeño comparado con la resolución de eso, entonces eso solo va a dar el entorno para hacer previsiones más finas que se va a encargar cada país. Entonces, esa es la previsión nacional que se hace para Francia con el modelo CHIMER. Se produce cada día también y hasta 3 días en adelante. Esa es una captura de la semana pasada, que ahora estamos en la primavera en Francia y tuvimos la primera hora de calor y generó un pico de contaminación al ozono. Entonces, este Instituto Nacional que se llama Prever generó esta previsión y como vamos a ver, ese indirectamente va a ayudar a las autoridades.
el Prever es un consorcio que existe desde 2003 y produce la previsión a nivel nacional para Francia. Este es el sitio de ellos, si quieren ver, si les da la curiosidad de ver a qué se parece. Y esta previsión es de hasta 3 días en adelante. Entonces permite dar una visión general de la calidad del país y cómo va a evolucionar en los días que siguen. Entonces, y eso va a proporcionar condiciones al límite para dominios más pequeños que voy a indicar después. Y este consorcio es fruto de un convenio de largo plazo que se decidió a principios de los años 2000, implica a todas estas instituciones, entonces incluyen autoridades públicas del Estado, instituciones académicas como el CNRS y instancias operacionales como Météo France, que hace la previsión atmosférica. Entonces, con ese tipo de colaboraciones se puede construir para el largo plazo herramientas de previsión, y eso va a permitir directamente informar a la población y tomar decisiones adecuadas. Eso es la previsión producida por esta institución regional, que es para la zona este de Francia. Entonces se basan en el pronóstico nacional y le hacen correr un modelo también Chimer en una resolución más alta, y de ahí para cada comuna producen un indicio de la calidad del aire. Entonces ya no son concentraciones o cosas complicadas, es algo que dice para la gente si la calidad del aire es buena o mala. Entonces en este caso la previsión era mala, y lo que se dice a la población que puede ir a ver su comuna propia para ver qué pasa en mi comuna, pues es que estas malas condiciones se debieron al ozono. Y eso permite a estas asociaciones regionales comunicar al público a través de la prensa, a través de su sitio, a través de las televisiones locales, todas las herramientas que se pueden movilizar, y si es necesario alertar a las autoridades si se ve que se van a pasar los umbrales legales establecidos por la Comisión Europea. Entonces ahí se puede notificar a las autoridades para que decidan si se necesita tomar medidas. Entonces, en este caso, para este episodio que tuvimos la semana pasada, sí hubo decisiones públicas en base en las previsiones. Ese es un comunicado de la prefectura de una zona de Francia que establece qué medidas se decidieron. La causa de eso fue que hubo una previsión que iba a persistir el episodio de polución. Entonces, la red de monitoreo indicó que hay un episodio de polución, y la herramienta numérica dijo que esta polución va a persistir. Porque si la herramienta numérica dice que el día siguiente va a haber viento, lluvia y que todo se va a solucionar, pues el prefecto no tiene razón de tomar medidas si se va a solucionar de por sí. En este caso, la previsión era que va a seguir el episodio. Entonces, el prefecto decidió que tiene que tomar medidas. Entonces, en ese caso, se decidió restricciones vehiculares. Entonces, algunos vehículos de baja calidad, digamos, antiguos básicamente, no tuvieron día de salir, derecho de salir en esos días. Y depende de la norma euro, y en Francia hay unas viñetas dependiendo de la norma euro que permite implementar eso. También se decidió reducir la velocidad permitida en las autopistas, entonces eso también reduce las emisiones. Desviaciones del tráfico pesado, que debió pasar más lejos de París por otros itinerarios para no aumentar la polución local. Y suspensión de algunas actividades como cuidar los espacios verdes. Eso va a emitir mucho CO2, entonces eso también en esta decisión se suspendió, etc. Entonces la cadena que vemos aquí implementada, que hay dos fuentes de datos: las redes de monitoreo, que son fundamentales para saber cómo es el aire hoy, y los sistemas de previsión, que son fundamentales para saber cómo puede evolucionar. A base de estos datos hay expertos cuyo trabajo es analizar estas cosas y comunicar estos datos y comunicar. Entonces eso en el caso francés eran las asociaciones del tipo que las que vimos para el Grand Est, pero eso va a depender mucho de la estructura administrativa de cada país. Entonces ellos analizan y cuando es necesario comunican con las autoridades públicas, le dan la información, y las autoridades públicas pues tienen
la información más exacta y completa posible para tomar decisiones con el objetivo de reducir los picos de contaminación, proteger a la población, etc. Entonces, eso es una aplicación muy importante de los modelos numéricos y solo es útil junto a una red de monitoreo. Si no, un modelo solo no se puede saber si representa la realidad. Otro ejemplo parecido a lo que hemos visto antes con el caso de Quito es evaluar la exposición de la población a la mala calidad del aire. En este caso, la cuestión que se hacía a este equipo chileno es saber si la exposición a la contaminación depende del ingreso de los barrios y de las personas. Y la respuesta en eso se va a hacer en base a estaciones de monitoreo, que son estos puntos morados ahí, y en base al modelo numérico, que en este caso era Schimer. Y se ve las fuerzas y debilidades del modelo y cómo se complementan modelos y observaciones. Ahí se ve con las observaciones una correlación. Los que tienen el ingreso más alto están expuestos a menos contaminación atmosférica y los barrios donde el ingreso es más bajo están expuestos a una contaminación más alta. Eso se ve claramente en las estaciones y el modelo captura eso, pero no de manera tan clara. Pero se ve que el modelo captura el nivel promedio. Entonces ahí vemos que hay una complementariedad entre los datos de modelo y de observación. Porque vimos que una ventaja del modelo es que el modelo puede decirnos algo del futuro. Y eso no lo puede las observaciones. Y otra ventaja del modelo es que puede dar información de donde no hay observaciones. Entonces, las observaciones va a permitir evaluar, pero de ahí se ve que hay una estación aquí, pero ahí las observaciones no van a dar una idea de la distribución espacial de la contaminación. Entonces, ahí se complementa. El modelo tal vez no es real, pero da un dato para el futuro y da un dato para todo el espacio completo. Y último ejemplo de herramienta que es de utilización que se puede hacer es analizar eventos puntuales o accidentales. Entonces, en este caso, la cuestión es a dónde viaja un penacho volcánico del volcán Etna. Entonces, ese no genera un problema de salud pública o algo. Ese es muy alto en la atmósfera, pero también se usa para accidentes industriales, cuando se emite un producto químico al aire también. Se puede utilizar Schimer como parte de una caja de herramientas para ver a dónde va eso y dónde puede estar en niveles peligrosos. Entonces puede incluir cenizas volcánicas, puede incluir accidentes industriales, emisiones radioactivas, o también se puede usar para casos académicos o estudios de impacto. Por ejemplo, si se quiere poner una fábrica en un lugar, pues se puede estudiar el impacto potencial agregando una nueva fuente de emisiones que todavía no existe y así viendo qué va a ser el impacto, qué podría ser el impacto en la calidad del aire. También se puede analizar fuegos de biomasa. Eso es una simulación que hicimos para el año 2024, que fue una temporada muy fuerte de quemas en toda la cuenca amazónica y tuvo efectos a escala continental. Entonces, eso es lo que dice el modelo, el satélite, eso es lo que dice el modelo. Entonces, a estas escalas continentales, muchas veces el satélite también es una buena herramienta para comparar. Ahora, cada vez más también se puede usar hasta a nivel urbano, pero eso es un asunto que no conozco tanto. Y entonces podemos examinar el impacto de los fuegos de la escala continental, pero tal vez hasta la escala urbana y hasta comparar en estaciones. Por ejemplo, es una estación cerca de Bogotá, en Colombia, y se ve que en las dos simulaciones que hicimos con las emisiones de fuego, con dos hipótesis un poco distintas, se ve un pico fuerte a principios de septiembre y atribuible a los fuegos, porque en la simulación donde no pusimos los fuegos, pues no hay este pico. Y en las observaciones de campo de una estación, se ve que este pico en partículas finas y en monóxido de carbono también existe y más o menos al mismo tiempo.
Entonces ahí combinando una red de monitoreo con datos in situ, en este caso es la Red Nacional CISAIRE de Colombia, que tienen datos en todo el país. Combinando eso con un modelo, se puede verificar que ese evento sí existió y atribuirlo a a los incendios forestales. Hubiera muchas cosas más que se puede indicar para ver aplicaciones de la modelación numérica de calidad del aire, pero hasta ahí me quedo. Entonces llego a las conclusiones, que los modelos CTM son una herramienta para capturar una parte de la complejidad de la atmósfera. Son distintos de los modelos meteorológicos, aunque son relacionados. Eso va a resolver ecuaciones, eso no entré tanto en el detalle ahora, pero resuelve ecuaciones. Hay mucha necesidad de poder de cálculo de computación. Y más importantemente, la información que necesita un modelo así para producir concentraciones no es solo información física, sino también información administrativa, información de tipo biológico sobre los ecosistemas y qué tipo de gases van a emitir, etcétera. Y tiene un potencial muy importante para la gestión ambiental pública, porque la previsión operacional, como hemos visto, es una herramienta para informar perfectamente a las autoridades para que tomen las decisiones adaptadas a la situación. Permite también analizar el impacto económico y de salud de la calidad del aire. Eso sí, no solo el modelo, tiene que ser junto con una red de monitoreo, porque no se puede hacer un análisis de impacto sin una medición. Eso no tendría sentido. Y para facilitar toda esa ayuda para la gestión ambiental, se puede desarrollar en el con marcos de cooperación estables entre instituciones académicas, las que van a producir, analizar datos, y las autoridades públicas que van a tomar decisiones. Se necesita andar con estas dos piernas, la parte científica y la parte operacional de las decisiones. Y si se articula bien todo eso entre las instituciones académicas y autoridades públicas, ahí se puede lograr beneficios concretos, como mitigar los picos de contaminación, bajar el nivel general de contaminación y disminuir la exposición de la población, disminuyendo los picos o dando recomendaciones adaptadas a la población. Con eso termina lo que quería decir. Entonces, si hay comentarios, preguntas y todo, ya el campo es suyo. Bueno, esta ha sido, muchas gracias, Silvana, por la presentación. Esto ha sido mostrarles a ustedes un poco el esfuerzo que estamos haciendo aquí en la academia. No solamente tiene esa finalidad académica, sino la perspectiva es dotarle de información y de herramientas a la autoridad pública para que la autoridad pública pueda tomar decisiones que nos protejan en el corto y en el largo plazo nuestra salud a través de políticas de prevención, de gestión de la contaminación. Así es que le agradecemos mucho a Silvana por esta información que nos dio. Queda abierto el diálogo con ustedes para que podamos analizar esta mesa. Hola. Perdón, estamos grabando la conferencia, así es que les vamos a pasar un micrófono aquí en este canal. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Tengo una pregunta o comentario para los dos realmente. Es el tema de la estimación de la calidad de aire a corto plazo, a pocos días. ¿Qué tan acertado es? Si podrías darnos un porcentaje de aciertos, qué sé yo. Lo pregunto sobre todo porque con lo escéptica que es la gente aquí, o sea, si le dices mañana vas a tener una pésima calidad de aire y después resulta que no, al final la gente le pierde fe a la herramienta o a los resultados que esta puede presentar. Bueno, antes de que contestes, les vamos a dar la bienvenida a Santiago Sandoval, el secretario de Ambiente del municipio de Quito. Nosotros le sabemos lo compleja que es la agenda en estos momentos y en esas responsabilidades, así es que valoramos mucho que se haya dado el tiempo de acompañarnos en esta reunión. Lamentablemente no pudiste estar presente, pero conoces el esfuerzo que estamos haciendo
ustedes y nosotros de desarrollar este instrumento. Vamos a dejar un poquito planteada la pregunta de Víctor de Valencia. Quisiera más bien, Santiago, que un poco nos cuentes cuál es la idea. Mañana es el Día Mundial del Ambiente, ¿no? Entonces es una pregunta que es interesante para también escuchar cuál es la... Te mencionan de micrófonos como si fuera... Bueno, que nos cuentes un poco cómo... chévere. Primero saludo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos Bienvenido. días. Hola, buenos días. Compañeros, les iba a decir, pero no soy estudiante, me encantaría ser estudiante. Un gusto poder estar acá. Gracias, Carlos, también por la invitación. Sí, la verdad, vengo de hecho y quiero hacer relación, digamos, con lo que venimos haciendo. Acabamos de lanzar la estrategia contra el fuego, que es prácticamente, estamos entrando en época muy seca, una radiación muy alta en la capital, y prácticamente estas son las variaciones que viene el Niño y el Super Niño, o sea, sequías mucho más prolongadas, que recordarán en el 2024 los incendios que fueron dantescos, y la calidad del aire en todo el distrito se vio afectada significativamente. Gracias a las estaciones que nosotros tenemos, que ustedes las conocen perfectamente, y creo que van a hacer un pequeño recorrido el día de hoy tarde, ¿no? Hoy en la tarde. Eso nos ha permitido a nosotros también dar las alertas. ¿Y por qué la importancia de este modelo? Porque podemos ir sectorizando prácticamente cómo están las condiciones de calidad de aire de nuestra ciudad y poder ir tomando decisiones técnicas, políticas, para poder hacer intervenciones ya con las empresas públicas metropolitanas, con el cuerpo de bomberos, con las entidades municipales y también nacionales, porque esto prácticamente es un contexto muy complejo. Cada vez, digamos, las variaciones climáticas nos están llevando a tomar decisiones de todo tipo. Pasamos un deslizamiento en el Antizana brutal, y también son condiciones climáticas que nos implica hacer inversiones certeras para no desperdiciar los recursos. Dos, conocer, digamos, las dinámicas de ese territorio. Calidad del aire, para mí, yo creo que es una acción súper importante dentro de acción climática, pero también de política pública, porque permite hablar o transversalizar ambiente en salud. Yo le pongo primerito a salud, movilidad, digamos, cultura y obviamente ambiente, que es prácticamente el todo. Este modelo, digamos, la información que tenemos en la Secretaría, le comentaba a la directora y a la Vale, que, digamos, coordina el laboratorio. Información tenemos un montón, y ese es tal vez nuestro pecado. Pero ¿qué hacemos con esa información? Y esa información debería estar, digamos, prácticamente bajando a la política pública de acciones concretas. Y el alcalde Pavel Muñoz ha dicho eso, o sea, nosotros podemos hacer política pública, pero ¿quién implementa? Entonces llamamos a las universidades, llamamos al sector privado, llamamos, digamos, a instituciones municipales, empresas que nos ayuden a hacer inversiones. Solamente el sector ambiental, digamos, arrancamos con 120 millones, el anterior año cerramos el año con 325 millones de inversión y una ejecución del 95% de ejecución. Es altísimo, pero son proyectos que son visibles, y este es uno de ellos. El poder cruzar la información, el poder hacer algo con esa información, digamos, retroalimentados obviamente de la expertise que tiene la Universidad de París. Y dicho sea de paso, los alcaldes de París, la anterior alcaldesa, la saliente, con el alcalde Pavel Muñoz, tuvimos una reunión en Brasil, en una cumbre de alcaldes, y conversamos sobre la importancia de la calidad del aire. Las decisiones que tomó París en su momento, dentro de la agenda ambiental, le dio prácticamente un giro importantísimo en agua y en calidad del aire. Entonces, cuando Carlos conversamos, la Vale puso sobre la mesa esta oportunidad de poder hacer el trabajo en conjunto, no lo pensamos dos veces. Y creo que ahí hay una potencialidad de inclusive tener una política metropolitana, no de una administración, sino esto debe ser metropolitano. O sea, debemos pensar a largo plazo, es sostenible, porque las decisiones, digamos, cada vez vemos el transporte con un montón de problemas. Vemos apagones que vamos a tener que prender generadores. Vemos tala de árboles o pérdida de cobertura vegetal,
hay que hacer mayor reforestación o recuperación de espacios verdes. Incendios forestales, ni se diga. Y nosotros estamos súper atentos, hemos trabajado en prevención muy potente este año para evitar estos ataques también, porque son también a veces provocados, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ir mapeando y monitoreando. El Plan de Acción Climática de Quito, había un plan de acción, siempre hubo un plan de acción, pero era un bonito documento y de ahí no pasaba. Entonces, lo que estamos haciendo, y este modelo, por ejemplo, ya es una acción que nosotros dentro de calidad del aire, dentro de la Dirección de Regularización y Control, podemos, digamos, ir modulando. Y ese modelaje nos permite tomar decisiones puntuales. A mí me encantaría, por ejemplo, como, digamos, decidor de política pública, hablar de sectorización de escuelas, jardines, colegios, para hablar de enfermedades respiratorias, por ejemplo. Entonces, esto me permite decirle a salud, hay que invertir en tal vez de análisis a los guambras de temas respiratorios, o digamos mejorar las adquisiciones o tener más argumentos aún para la electrificación de movilidad sostenible, o incremento de kilómetros en ciclovías. Yo soy ciclista y a veces mi mamá me sabe decir, vos ciclista y te pones detrás del bus y todo el smog inhalas. Y es verdad. O sea, me saco la madre haciendo 100 kilómetros, llego a la ciudad, me pongo atrás del bus y me meto todo el smog de latinos. Entonces, esas decisiones son jocosas, pero son reales. Y estos modelos, yo estoy seguro que nos ayudan a poder, digamos, tener estas modulaciones y estas sectorizaciones en la ciudad. La ciudad tiene que caminar hacia eso. Y ustedes prácticamente como estudiantes académicos, acá los científicos, nos pueden dar esas luces. Por eso la importancia que le damos a esto. No quería perderme el espacio, Carlos, te digo muy sinceramente, y compañeros estudiantes, no quería perderme el espacio porque para la administración municipal es fundamental poder tener información y con esa información saber qué hacer. O sea, obras, acciones, toma de decisiones y articularnos entre todos. No podemos estar con información prácticamente en la Secretaría y las universidades también, digamos, modelando. O sea, para algo necesitamos tener cohesión social. Y ese algo, el único que es beneficiario es el ciclista que se pone atrás del bus, prácticamente. La calidad de nuestros combustibles es terrible, ¿sí? Entonces, hay que acelerar estos procesos de, ya sea electrificación. Es jocoso lo que teníamos en el trolebús. O sea, trolebús electrificaba la línea del trolebús, pero con buses a diésel. Entonces era un crimen prácticamente tener. Y creo que estos modelos a nosotros nos permite tener desde la base científica un argumento más para que la política pública sea efectiva y mejore la calidad de vida, así de sencillo, mejore la calidad de vida de los que vivimos en esta ciudad. Así que yo les agradezco muchísimo a la Universidad de París, a sus científicos, a la Escuela Politécnica, a Carlos como, digamos, está liderando este equipo y prácticamente a ustedes también que van a hacer un importante aporte a la política pública desde su espacio que es la academia. Así que no les quiero interrumpir, yo me pongo a tomar nota mejor. Muchísimas gracias. Gracias. El Silvano insistió en lo importante que es este sistema que maneja la instancia de prevención de la calidad del aire sobre la base de redes de monitoreo y el modelo matemático como herramienta para que las autoridades tomen decisiones, que es lo que acaba de señalarnos de Santiago. Y lo importante que es esta alianza, este acuerdo entre la autoridad pública y las instituciones académicas, porque a veces la demanda hacia la autoridad pública hace que no puedan consolidar equipos de investigación que en cambio en la universidad, en las instituciones académicas pueden sostenerse. Este es, me parece, la virtud de este acuerdo que estamos concluyendo con la Secretaría de Ambiente, que es desarrollar una línea de investigación acá, no solo para publicar, eso es importante porque ese es el recurso que tenemos la academia para difundir lo que vamos creando en materia de ciencia y tecnología, sino solo para publicar el paper en la revista famosa,
para asistir a congresos internacionales de intercambio con otros pares, sino también influenciar en la construcción de la política pública. Creo que este es un valor y la nuestra como universidad pública tiene sentido. Yo lo que quisiera es retomar estas palabras y esta breve reflexión que hago, como decía el Víctor. A ver, ¿qué tanto sirve efectivamente un modelo? ¿Qué tanto le acierta un modelo? Porque aquí a veces hacemos chiste del pronóstico meteorológico, ¿no? Es decir, uno dice, va a llover, el veterinario dice, no va a llover, uno dice, no, llevaré nomás paraguas. Porque a veces no tenemos confianza en la calidad de la predicción de los modelos matemáticos, meteorológicos que utiliza la institución que se dedica a esto. Y el Víctor dice, ¿qué tanto le acierta el modelo? Sí, esa es buena pregunta. Y sí se nota pues, aquí que ver el tiempo, veo que la gente sale con paraguas y si hay sol sirve para el sol, si hay lluvia sirve para la lluvia, si no se necesita ni previsión. Entonces está mejor. Sí, para calidad del aire me preguntabas que qué tal es el rendimiento de esas herramientas, cómo se evalúa. Bueno, el rendimiento depende mucho de la ciudad, etcétera, pero se evalúa, por ejemplo, para la zona de París, cada año hacen un informe con o sea, más o menos lo que dicen ellos es la concentración va a pasar del techo o no. Esa es la previsión de ellos. Entonces, cada año sacan un informe con la comparación objetiva con lo que pasó. Y las autoridades que financian todo eso pues, tienen la capacidad de evaluar la calidad del producto que se da. Quería también comentarles una cosa, es que eso se puede hacer de manera objetiva para la meteo. ¿Cuál fue la previsión? ¿Cuál fue lo que pasó? Pero para calidad del aire es más difícil, porque digamos que la institución Air Paris para la zona de París dice mañana va a haber un pico de contaminación grave. Entonces el prefecto puede ser que tome decisiones, restricciones vehiculares, apagar industrias. Entonces puede que no haya pico, pero no es que no iba a haber pico o es que lo que se hizo fue eficiente. Eso para la meteo no pasa porque no podemos cambiar la meteo. Si decimos que va a pasar y no pasa, no es que hemos hecho algo bueno y no pasó, eso no. Es que la previsión estaba mal, pero para calidad del aire hay un problema filosófico porque en eso podemos influir. Entonces la previsión de algo en que podemos influir da otro grado de libertad para la evaluación que es difícil. Pero aparte de ese aparte filosófico, sí hay evaluación objetiva, informes, etcétera, y eso se viene, o sea, año tras año, con la experiencia de los que hacen la previsión, porque no es solo que el modelo va a dar una previsión, es que el modelo va a dar un dato numérico, el experto le va a revisar y le va a evaluar con su conocimiento propio, y va a hacer la previsión, y ese conjunto se evalúa, pero hay que ver los informes, no conozco las cifras, se evalúa de manera objetiva. Sí, Claudia. Estamos grabando esta. Sí, hola. Silván, dos preguntas. Tú explicabas bien la importancia de las redes automáticas de monitoreo para poder amarrar a tierra los datos del modelo y mejorar la calidad de estos y otra información complementaria como los inventarios, los mismos modelos globales, etcétera. Si nos puedes contar dos cosas. Una, ¿cómo ha evolucionado las redes automáticas de monitoreo de calidad del aire en Francia? Si han aumentado o han disminuido sus controles de calidad, etcétera. Por un lado. Y por otro lado, ¿cómo interactúa el Quimere con los distintos niveles de desarrollo de la información que tenemos de meteorología, de cómo se adapta el Quimere para conversar con otros modelos o el mismo Quimere en su relación con la meteorología? Gracias. Okay. Antes de que contestes, yo quisiera contextualizar lo que pregunta Vladimir, porque por ejemplo en meteorología, en esta discusión, dicen, como ya se hace modelación meteorológica, no tiene sentido mantener el monitoreo meteorológico con instrumentos. Es decir, hay que desaparecer los pluviómetros, las veletas, los medidores, porque ya hacemos modelación.
Y entonces, como mantener el sistema de las estaciones es costoso, dicen, no, pues pero si ya con el satélite y la modelación lo resolvemos. Pues yo quisiera tener en contexto eso que está diciendo el Vladimir un poco para conocer cómo manejan esta, no sé si es contradicción, dicotomía o tendencia, ¿no? De modelación o monitoreo, o es modelación y monitoreo. ¿Cómo lo manejan allá? Sí, pues las dos cosas al mismo tiempo tienen que ser. Lo importante en una red de monitoreo es que esté estable, que no se muevan las estaciones ahí, porque de ahí se pierde la tendencia y todo. Y eso vi que es lo que se hace en Quito, que hay estaciones desde mucho tiempo. De ahí para ver la evolución de la red de monitoreo, no es el asunto que mejor conozco, pero lo que yo tengo más o menos entendido es que entonces hay una red estable, tal vez se va a aumentar un poquito de estaciones cuando la urbe crece, pero nuestras urbes ya no crecen tanto. Entonces yo lo veo estable, el número de estaciones así. Lo que se va aumentando es la cantidad de parámetros que se miden, porque vienen nuevas preocupaciones, vienen preocupaciones de partículas ultrafinas, vienen preocupaciones de, ¿cómo se llama?, perturbadores endocrinos, esas cosas. Entonces van de manera experimental, incluyendo otros parámetros en unas pocas estaciones para ver qué nos dice de las cantidades que tenemos en el aire, saber si eso puede ser un problema de salud pública y si se tiene que incluir en nuevas normas, etcétera. Entonces, ir explorando más parámetros poco a poco. Me imagino que cada parámetro que se aumenta genera un costo, entonces no es que van a medir todo en todas partes, pero eso veo la evolución que van aumentando, por ejemplo, el potencial, ¿cómo se llama? El potencial oxidante de las partículas a veces se mide porque se ve que puede modular el impacto de salud, así. Entonces, eso se va de manera operacional o experimental midiendo. Y la otra parte, sí, los inputs meteorológicos, ¿no? Entonces, lo que necesita Shimer como meteorología es campos tridimensionales de meteo. Entonces, están de un modelo numérico de meteo que va a dar campos 3D. No puede funcionar como el modelo danés ese que indicaste, no puede funcionar solo con datos puntuales, no puede funcionar solo con un perfil vertical, necesita un campo 3D con las variables principales, las dos direcciones de viento, la humedad, presencia o ausencia de nubes, de lluvia, etcétera, todos los factores que van a determinar la calidad del aire. Entonces eso necesita que haya datos de un modelo numérico meteorológico para darle a Shimer. Eso se puede producir también de manera casi acoplada al Shimer, porque se distribuye junto al Shimer el WRF. Se puede generar esos datos, pero claro, es como la calidad del aire. Hay que evaluar, hay que ver si está suficientemente bueno comparando con estaciones de campo. No es todo tener un campo de viento, tiene que ser bueno, si no la previsión va a estar mal. Y se puede usar de WRF o se puede usar, no sé si hay otro modelo operacional de otra institución, se puede utilizar y a veces algunos modelos Shimer puede usar directamente o a veces se tiene que hacer un pequeño proceso de cambio de formatos así, pero con cualquier campus 3D de meteorología en principio se puede utilizar, pero sí se necesita campus 3D. Esa era la pregunta, ¿no? Aquí vamos a utilizar solamente, les digo, vamos a utilizar esta versión de Chimere con la meteorología que dice igual. Yo le digo WD, pero es el mismo, ¿no? Entonces tenemos estos datos meteorológicos que los vamos a procesar y los vamos a incorporar y para ello con los datos de la REMAR propiamente. La Carlita había pedido la palabra. Sí. Gracias. Gracias, Silván. Súper interesante la exposición. Yo tenía un comentario a partir de lo que dijo el señor secretario, porque me puse a pensar en unas estadísticas que había escuchado a partir de bueno, un tema de salud de una amiga que se le diagnosticó cáncer de pulmón sin ser fumadora, ni activa ni pasiva. Y este oncólogo decía que actualmente en Quito han incrementado una brutalidad los casos como los de ella, de enfermedades graves, ¿no? De justamente cáncer de pulmón, de jóvenes, comillas, menores de 40 años.
de lo que antes se veía en personas mayores de 60 a 70 años, normalmente fumadores. Ay, perdón, me refiero a mayores de 40, Carlitos, no te ofendas. Entonces, no, actualmente son incluso muchachos de 20 años o menos con problemas de salud así tan graves como un diagnóstico así. Y que, claro, los médicos solo llevan estas estadísticas un poco desordenadas, es lo que están viendo en su práctica diaria, pero no lo asocian a una causa. Y a mí sí, o sea, yo sí me he puesto a pensar en estas cosas, por eso estoy aquí, de hecho, que posiblemente sea una cuestión de la calidad de aire de Quito, que vemos que año a año el parque automotor sigue aumentando. Cierto es que ahora tenemos carros eléctricos, se ve, pero es que no somos la mayoría, hay gente que usamos ni eléctricos ni híbridos, y bueno, solo basta levantarse a las 6 de la mañana y ver por la ventana y ver que la calidad del aire es espantosa, ¿no? Entonces hay eso, y sí me he puesto a pensar en que muchas de las cosas que hablamos aquí de repente pueden ser complementadas con gente que trabaja en el área de salud. Yo les cuento esto porque yo tuve una experiencia en Riobamba en un proyecto que llevamos a cabo. Claro, yo trabajo en agua, ¿no? Pero veíamos que, por ejemplo, la incidencia de cáncer de tiroides en Chimborazo es altísima y no se sabe las causas, y de repente pensamos, bueno, tal vez, no sé, la ceniza volcánica, ellos tienen 3 volcanes activos alrededor, no se sabe. Entonces, creo que parte de nuestro trabajo podría ser o verse complementado con el área de salud, no sé si con el ministerio. Yo en algún momento pensé en la Universidad Central, en la Universidad de San Francisco, donde ellos levantan esos datos, porque claro, nosotros estamos como alejados de eso, pero creo que puede ser un insumo importante para, por un lado, hacer conciencia de lo que está sucediendo, no sé si mejorar nuestros modelos, pero sí incidir de manera más efectiva en política pública, ayudar un poco más desde la academia en otras áreas, ¿no? Eso nomás como comentario, gracias. Yo quería hacer un comentario justamente en la respuesta y la pregunta, creo que fue usted, sí, y tal vez complementar con lo que acabas de mencionar. Digamos, ya en campo, en el momento que tú estás tomando decisiones, miras pues la data, cómo está funcionando. Y Quito, por ejemplo, tenía dispersa todas las estaciones meteorológicas, tanto de la empresa de agua potable, de la Secretaría de Ambiente y las que tenían del INAMI. Entonces, todos lanzando tiros por todo lado. Y una de las decisiones de política pública fue integrar esa data para complementar, y concuerdo con lo que Carlos dice, con ya información satelital. No podemos, digamos, tener unas proyecciones sin tener tampoco esas bases lineales, digamos, que son hiperconstantes y que nos ayudan, digamos, en campo a tomar unas decisiones súper importantes, como lo que pasó en la Mica, por ejemplo. O sea, en la Mica, si no eran por las estaciones fijas que nosotros tenemos ahí, no hubiésemos podido tener una intervención rápida, certera, para dar agua a 500,000 habitantes. Entonces, gracias a estas estaciones podíamos, digamos, modular el cómo, cuándo, qué, la maquinaria y la tubería, porque la tubería que utilizamos es una tubería de polietileno de alta densidad que se funde, digamos, a cierta temperatura, pero menos bajo cero que estábamos en ese momento, la máquina podía colapsar. Y colapsaba y teníamos 2 semanas más en el sur sin agua. Entonces, al integrar esto, el modelaje que íbamos revisando en el día a día en una estación que montamos ahí en la Mica, más la información de las estaciones fijas, nos permitió tomar decisiones, digamos, certeras y salir en 12 días. Y eso que nos demoramos un poquito más porque el objetivo es salir en 8. Pero, digamos, las condiciones sí nos llevaban a otro límite. Entonces, yo creo que sí, la tecnología, digamos, de modelaje es importante para poder tener esa proyección, pero para saber a dónde vamos canalizando nuestras estaciones fijas y qué parámetros vamos utilizando. Ahora, por ejemplo, yo creo que Quito debería tener más estaciones de calidad del aire. Tenemos 9, que es una red importante.
para el número, digamos, de población que tenemos. Pero Quito cada vez está extendiéndose más. Y además que estamos, digamos, abriendo espacios, por ejemplo, la Ruta Escondida o el Chocoandino, que son sectores completamente diferentes y dinámicas completamente diferentes de la parte urbana e inclusive rural del DMQ. Entonces, no es lo mismo, digamos, hablar de Pifo, del sector de Tumbaco, que es rural, que hablar del Chocoandino. E inclusive entre la Ruta Escondida y el Chocoandino tienen variables hidrometeorológicas completamente diferentes. Y para mí creo que es importantísimo conocer esas variables, ese modulamiento, para inclusive poder hablar, digamos, de deforestación o reforestación en ese sector de reserva de biosfera. Y en el otro lado, en cambio, ver, digamos, el tema de incendios. Para mí es fundamental, Ruta Escondida es seca, es hiper seca. Perucho, Atahualpa, Puéllaro y Chavespamba son puntos súper críticos del DMQ, donde tienes que tener data, sí, de modelamiento para saber inclusive cómo va a moverse ese incendio en el caso que pase, o la temperatura, las variables de temperatura que están pasando, pero también para poder, digamos, montar el helipuerto, una base, tener mayor equipamiento, inversión, digamos, de bomberos para atacar esos fuegos. O la parte preventiva, ¿cuántas cuadrillas necesitamos capacitar en esa zona en función de la data hidrometeorológica que tenemos ahí o la calidad de aire? El comandante de bomberos en la mañana del trabajo que habíamos hecho en estos días, en estos meses de prevención, identificamos 51 zonas, digamos, críticas ahorita en el DMQ. Pero de esas 51, 17 zonas son las constantes. Y en esas 17 zonas son las que nosotros debemos tener la info, pero ahí, o sea, clarísima, para que en el chiche podamos nosotros decir, vamos a utilizar X cantidad de metros cúbicos que estamos sacando del tratamiento de lixiviados, que antes, digamos, ni se trataba, ahora tratas del lixiviado y atacas, digamos, o humedeces inclusive, ayudas a bajar la temperatura, la calidad de aire por la emisión de partículas de polvo que tenemos en la zona. Y no se diga Pomasqui con las canteras abandonadas, imagínate, un montón de canteras que no tenían regularizadas permisos ambientales. Y claro, como no tenían ni el ministerio ni la secretaría, nadie se hacía cargo. Las canteras botadas. En verano, eso es una monstruosidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar decisiones para saber cuánta es la calidad o cómo está la calidad de aire ahí y tomar decisiones, digamos, como ahorita, por ejemplo, las canteras, hacerlas escombreras y poder calzar lo que nosotros vemos cuando pasamos por la Simón Bolívar, esos huecos en las montañas que generan riesgos, digamos, aluviones, deslizamientos. Y dos, problemas respiratorios también. Entonces, ahorita se está expropiando, por ejemplo, estas canteras para poder calzar, digamos, con escombros, 100% escombros, y poder hacer cierres técnicos. Entonces, ahí la importancia de poder, la data fija, dos, el incremento de estaciones. Y ya le pedí a la empresa de agua potable que haga el análisis para, esperemos a diciembre, poder incrementar con unas 4 estaciones más en el sector del Chocoandino. Entonces esperemos también a ver cómo se da ese proceso. Y cierro con lo tuyo. Salud, o sea, definitivamente salud. Creo que Quito sí a veces nosotros le vemos al ojo, ¿no? En la mañana es como que, los que hemos estado en otras ciudades, hemos tenido el chance de estar viviendo en otras ciudades, claro, ves, e inclusive ves algo mucho más denso, muchísimo más denso. Y tienes electrificación de movilidad, pero las cantidades son inmensas, industriales en este caso. En cambio nosotros, digamos, todavía veo, y con la data que sacamos a diario, nuestra calidad del aire está, digamos, en condiciones óptimas. No son críticas, sí se disparan, pero son óptimas. Pero no queremos llegar a esos picos. Y ahí es cuando nuevamente la toma de decisiones sin la investigación que podemos hacer. No podemos llegar a tener toma de decisiones porque estaríamos diciéndole a UNICEF, por ejemplo, oiga, trabaje con los niños, y me va a decir en dónde. Entonces,
Ese es, creo que salud aquí, y yo le uno siempre a la parte cultural, porque cultural ambiental implica tener legislación cumplida, o sea, implica tener registros, permisos ambientales para las industrias, por ejemplo, cualquier actividad económica al día. Pero si te debilitan la línea ambiental o la línea de investigación, las líneas de presupuesto, y piensas que el cambio climático es simplemente una cosa que pasa cada 1000 años, es de locos. Esta data, y yo concuerdo mucho con lo que dicen los investigadores ahorita, generar modelamientos, proyecciones, pero tener nuestras datas fijas también que nos dan soporte ya en acciones súper puntuales en territorio. Muchas gracias. De los temas de salud y ambiente, ayer tuvimos una reunión con Valeria Díaz de Naval, que dice Santiago, que es una funcionaria de la Secretaría de Ambiente, nuestra contraparte, y ayer nos contaba un esfuerzo de articulación con los temas de salud. Entonces, sí, bueno, muchas gracias. Primero quería decir una cosa respecto a lo que decía el Silván, y quería aportar, sino que nos cuentes un poco más en la misma pregunta. Era el tema de lo que ve de calidad del aire el satélite, porque eso es otra fuente que hay, ¿no? O sea, ¿qué pasa para nuestros sectores en el trópico o en esas ciudades tan complejas? ¿Qué pasa con los datos satelitales? Que yo también les comentaba que teníamos algún esfuerzo ahí de unos pronósticos bien gruesos, pero que claro, no sé, bueno, eso quería que comentes vos. Y acotando lo que dice el señor secretario, lo que comentó Carlos, es que efectivamente el Silván mismo mostró en la presentación hoy día una lámina del análisis que se hizo hace algunos años del tema de enfermedades respiratorias comparado con la calidad del aire, y mostraba el tema de la incidencia con el dióxido de nitrógeno en niños de 17 años aproximadamente. Ya te pasaste. Entonces, ese es un estudio que se hizo aquí con datos nuestros de calidad del aire y con datos de ingresos hospitalarios de Quito. Y entonces, eso mostró esta relación principalmente con el NO2. Y esto ha motivado que se siga trabajando. Este trabajo lo estamos haciendo con la Universidad de Nueva York también, que se siga trabajando en migrar a un índice de calidad del aire y salud, porque así vamos a poder atacar de otras maneras para justo frentear las cosas que está comentando el señor secretario también, ¿no es cierto? Ya hablando ya específicamente sobre lo que hablaste vos del tema de las enfermedades respiratorias, cierto es desde el tema de la calidad del aire, cierto es que estamos mejorando en el tema de cambiándonos a vehículos eléctricos, pero el tráfico vehicular va a seguir, aunque sean eléctricos, ¿no? Seguimos generando tráfico. Pero hay otro punto ahí que no viene al caso, pero voy a meterle, es el tema de los vapeadores, ¿no? Los vapeadores generan un problema bien complicado y eso hay que pensar para el cáncer pulmonar. Perdón que me fui por otro lado. Muy bien, la Secretaría de la Universidad de Nueva York y la Escuela Politécnica Nacional. O sea, estamos en ese nivel, colaborando, y ese es el curso. A propósito, que Santiago, solo quisiera contar dos cositas. Hay un docente de aquí de la facultad que es Javier Zapata, él tiene un proyecto que es traducir la imagen satelital en índices de combustibilidad de la cobertura vegetal. Yo había hablado la semana pasada con los bomberos y me había atrevido a ponerles a disposición la investigación del doctor Zapata. Hablé con él, por supuesto está interesado, pero es digamos, la utilización de la imagen satelital para estos índices de combustibilidad que defina dónde se puede regar con mayor eficiencia. Y también hay unos colegas que trabajan en el área de ecología, Marcos Villasís, que conoces, con Sebastián Páez. Ellos trabajan también en este tema, por ejemplo, de el monitoreo de los ciclos del agua, digamos, que abastecen los usos en el distrito. Pongo en tema estos asuntos, o pongo en la agenda estos asuntos, porque son otros espacios de colaboración que deberíamos quizás profundizar. En materia de contaminación del aire, hemos propuesto a consideración de ustedes un proyecto de retrofit de los buses. Porque aunque la movilidad eléctrica es un tema que efectivamente hasta el 2100 todos los buses traficados van a ser eléctricos y que sobrevivimos hasta el 2000, digo como especie, como ciudad, viendo cómo están las cosas, ¿no?
es que la transición hacia la movilidad eléctrica es lenta. Y los buses van a seguir estando buses de combustión, ya que, como decía, los combustibles son malos al mejorar. El tema es que la tecnología vehicular no ha mejorado para aprovechar esos combustibles menos malos. Entonces nosotros estamos planteando, por ejemplo, un proyecto que es estudiar la ubicación de unos dispositivos post-combustión que se llaman, que en Europa son estándares, en los Estados Unidos son estándares, son unos filtros como el convertidor catalítico de los vehículos de gasolina, que se instalan en los buses de tal manera de también colaborar con información en términos de orientar la política. Yo quería decir esas cuestiones que tienen que ver. Pero te dejo con la pregunta. A ver, hay tres ramas entonces. El monitoreo, digamos, de superficie, la modelación numérica y la imagen satelital. A ver, ¿cómo le ves? La imagen satelital, no soy un gran conocedor, pero escucho cosas. De lo que yo entiendo, el satélite normalmente es mejor para ver lo que está alto, no lo que está abajo. Pero en el NO2 se empieza a tener resultados concretos. Creo que el captor o satélite se llama Tropomi, que se empieza a tener resultados concretos para ver cerca de la superficie. Y eso pues ha dado resultados. También escuché que en zonas de topografía compleja los resultados son un poco menores comparado con lo que da en áreas planas. Entonces, no sé, habría que ver la literatura, si es que se logra algo bueno en ciudades comparables o pues comparar con los datos de ustedes lo que da Tropomi en las células, sería seguramente interesante. Porque, pues, difícil. Sí, la topografía obviamente es compleja, entonces. Y es peor el Quito porque el Quito está muy cubierto de nubes. Además, sí. Mucha parte del tiempo, y además, como los satélites no son nuestros, nos ven de largo. Entonces, de hecho, estamos trabajando en implementar el mismo modelo. Están estos dos colegas contratados por la Secretaría de Ambiente, que son Edison Maldonado y Marco Guerra. Su trabajo de titulación fue justamente tratar de traducir la información satelital del satélite de la NASA, de los satélites del programa europeo. El Edison hizo en óxidos de nitrógeno y el Marco hizo con ozono. En realidad los resultados no son muy halagadores, es decir, no hay, para poner en términos técnicos, una buena correlación entre los datos, pero digamos que es una línea que también hemos trabajado y muestra la necesidad de seguir insistiendo en estas herramientas como elementos no sustitutivos, sino complementarios que permitan conocer mejor la dinámica. Hasta ahí, no sé si hay alguna otra pregunta, y creo que estamos, no sé qué pasó, pero este es el tiempo que teníamos disponibles. Yo les quiero nuevamente reiterar el agradecimiento a las personas que vienen de otras universidades, de otros lados también, algunos, a los colegas de la Secretaría del Ambiente, y vuelvo a reconocer lo importante de tu presencia, Santiago, que nos ha complicado la agenda, que hayas dado tiempo para venir a compartir con nosotros esto, y sobre todo el esfuerzo de la Secretaría de construir conjuntamente, participativamente, estas herramientas que van a ayudar a mejorar la Gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias, ¿no? Perdón. Quería hacer una acotación nomás. Tenemos un minuto. Una de un minuto. Solamente respecto de la pregunta de Carlita, quizá la respuesta, y le hago propaganda de una vez a un colega, a un amigo investigador, a César Pazimiño. El día de ayer publicaba un artículo que te lo voy a pasar sobre genes, ambiente y enfermedades de plegamiento proteico. Y ahí estaban el Alzheimer, el TDA idiopático, el Parkinson, la ELA, el Huntington, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, entre otros, relacionados. Parece diagnóstico de más de media sala, sí. Estaba relacionado, sí, y con los pesticidas tóxicos, lo que comemos y la calidad del aire ambiente. Sí, y yo aprovecho la lámina que está ahí presente porque me parece que esa es la otra pata de la explicación
para ese crecimiento de enfermedades que tú demandabas, Carlita, si le pedimos a Silván que nos vuelva a explicar sucintamente lo que bien explicó a lo largo de su conferencia de esta lámina respecto de Quito y la correlación de NO2 y salud pública. Eso seguramente la Valeria puede explicar porque está entre los autores de la publicación, entonces lo explicará mejor que yo. Pero es que muestra que hay un incremento en las acciones hospitalarias. Pues no da el tiempo, vamos a dejarlo con esto. Mañana es el Día Mundial del Ambiente. Estamos muchos que nos dedicamos a esto, todos. Así es que conmemoramos, pero, digamos, no lo dejemos pasar como un día más. ¿Sí? Pongamos en el tapete estos temas, algunos de los cuales nos hemos traído a colación en esta conferencia, y que no solo sea un día de conmemoración, sino de ratificar y de profundizar los compromisos, nuestro cariño por este planeta, que es nuestra casa común, ¿sí? Y este pedacito del planeta cerca del cielo que es Quito. Así que estamos contentos de haberles tenido aquí, de poder colaborar con la Secretaría de Ambiente y la participación de los colegas Silván Mayler y Román Penel, investigadores del Laboratorio de Meteorología Dinámica de la Escuela Politécnica de París, a quienes les quiero agradecer y les quiero pedir un aplauso. Gracias.